Buen día, soy el doctor Edmundo Vázquez Rangel, médico cirujano otorrinolaringólogo. El día de hoy quisiera comentarles, o más bien platicarles, acerca de un síntoma que es muy común en nosotros, tanto en los adultos como en los niños, que es el ronquido. Todos roncamos y todos creemos que es por cansancio, y eso no es cierto. El ronquido es un síntoma que nos está diciendo nuestro cuerpo que no estamos respirando adecuadamente, que no estamos respirando bien, que nuestro cuerpo no está oxigenándose adecuadamente y por ende no está tomando el descanso que debe de ser. Esto puede ser debido a problemas obstructivos nasales o de amígdalas grandes, o mejor conocido como anginas, ¿sí? O problemas de obesidad. Es tratable siempre y cuando se detecte cuál es el problema primario que ocasiona el ronquido. Puede ser un tabique desviado, puede ser una rinitis, puede ser, como les comenté, unas anginas grandes, puede ser problemas de tiroides, puede ser problemas de obesidad. Encontrar la solución es encontrar primero el problema. No es dejarlo pasar así. El ronquido como tal no produce una afectación mortal en nosotros. Sin embargo, sus consecuencias, que son las secundarias a que no se oxigena adecuadamente el cuerpo, sí pueden provocar la muerte, como son crisis hipertensivas o hemorragias a nivel cerebral o a nivel cardíaco.